Por favor, que reformule la pregunta a la doctora, porque son los doctores los que tienen que intervenir en esta etapa de la audiencia. Doctora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio al testigo, para que diga cómo es que en el atestado policial él ha declarado señalando que el día 16 de julio del 2013 le fue entregado el proyecto de resolución por el señor Urbiola Jani. Al haber declarado de esa manera ante la Fiscalía, ¿cómo es que ahora nos dice una situación diferente? Testigo, para que conteste, por favor. Gracias, presidente. Con su venia. No he variado absolutamente nada. Lo que realmente ocurrió fue que se discutía el tema de la metodología del pago, ¿no? Y el magistrado presidente, habíamos conversado en varias oportunidades cómo podía ser la fórmula que se había establecido. Había traído el mismo Ernesto Álvarez ideas, el mismo presidente Urbiola ideas, el magistrado Vergara tenía también proyectos que nos presentaba para que se declare que ya eso había prescrito. O sea, habían una serie de proyectos y de ideas que se entregaban a todo el mundo para ver si es que se hacía consenso, de tal manera que eso no cambia mi postura de que la autoría definitiva ha sido bajo mi responsabilidad. Si alguna idea trajo, prácticamente la suscribí yo, porque el asesor que trabajaba conmigo era el que estaba estableciendo el proyecto de lo que se estaba redactando. Traían ideas, al final se iba incorporando, se depuraba, pero ese es prácticamente el íter de lo que es la elaboración de una sentencia. No, lo que quiero que quede claro es que no hemos traído absolutamente ningún tipo de recepción de documentos como por ahí se especula del Ministerio de Economía. Si habrá traído algún proyecto o alguna sugerencia el doctor Oscar Urbiola, no lo descarto. O sea, eso no significa que ello haya influido en mi proyecto como ponente. Doctora. Señor presidente, por su intermedio al testigo, la pregunta fue expresa. Cuando rindió su manifestación, señaló que el día 16 de julio del 2013, el proyecto de resolución fue entregada por el señor Urbiola Jani. Eso es lo que el señor declaró. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué declaró en la Fiscalía de esa manera y ahora nos dice exactamente lo contrario? Esa sería una de las preguntas. Y otra, nos ha señalado en el largo de toda su exposición que esto viene evaluándose a partir del 9 de abril del 2013, que vienen en reuniones periódicas y constantes, y como que si ya hubiera ido preparando una resolución de esa índole. Sin embargo, nunca se desistió de la resolución, del proyecto de resolución que tenía conjuntamente con el señor Mejía. Si en todo caso su desistimiento tiene sello de recepción del Tribunal Constitucional. Testigo, para que conteste. Con su venia, señor presidente. Mire, señorita abogada, la sentencia que salió por mayoría, si usted es muy cuidadosa con el proyecto que está firmado por el doctor Mejía, es prácticamente el 95% literalmente la misma. Textualmente es la misma. Lo único que se ha variado es en el fundamento 26, 27 y 28 del magistrado Mejía, que es radicalmente distinta al fundamento que salió, de tal manera que esas partes fueron las que al final se han entregado también a los demás colegas, en donde se decía, miren, si suscribimos este proyecto que originalmente habíamos planteado, va a significar este coste de presupuesto que se tiene que pagar. De manera que lo que ocurrió es simplemente que yo he entregado los documentos. El magistrado presidente de aquel entonces, él no ha entregado proyectos para los demás magistrados. Fue iniciativa mía, tan es así que aquí está. Y me remito al acta del 16 de julio de 2013, donde está, y he leído aquí lo que nuevamente señala. El secretario general informó haber alcanzado al despacho de todos los magistrados
la relación y copia de todos los votos presentados por los magistrados. Cada magistrado presentaba sus proyectos, sus sugerencias, para que al final se haga consenso. Eso está, señor presidente, y en todo caso voy a pedir que se saque copia certificada o fedateada de este folio, donde consta aquí el caso acta de sesión de pleno del martes 16 de julio de 2013, y en el punto 5 está orden del día de las entregas. O sea que lo que yo he dicho en ese momento es que se han entregado documentos. Si dije eso en el Ministerio Público, me ratifico. Se entregaron documentos, todo el mundo entregaba documentos. Y aquí consta que cada magistrado entregaba sus proyectos para ver si es que podía persuadir a otro colega. Gracias, presidente. Doctora, concluya, por favor, para poder seguir procediendo. Gracias, señor presidente. Por su intermedio al testigo, para que nos señale si el Ministerio de Economía estimó la deuda en 5.000 millones de dólares. Nosotros hemos escuchado en lo que ha señalado que existe, que nos pueda detallar si existe algún estudio en el que establezca que el monto es de 18.500, como señala el testigo. Gracias. Testigo para el... Se tuvo muchas conversaciones sobre esta materia y las proyecciones que tenían eran esas. El Ministerio de Economía, en algún momento, el Tribunal Constitucional tuvo una reunión institucional con el Ministerio de Economía para que explicara por qué no se había hecho el pago, ¿no? Hubo una reunión histórica en algún momento en el Ministerio de Economía, todo el pleno del Tribunal Constitucional, porque eso sí es una relación interinstitucional. ¿Cómo es este tema? Y ahí explicaron cómo era el impacto de la deuda que se tenía, ¿no? Y ahí se tuvo conocimiento en boca de aquel ministro de Economía que la deuda oficial era esta suma más o menos que yo recuerdo, 4.500 millones como base de deuda así sin intereses, y que podía con los intereses y moras y todo eso llegar a una suma estratosférica de 18.500 millones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios, es obvio que el Tribunal Constitucional tenía que sopesar el impacto del presupuesto y que el presupuesto logre cubrir todas las necesidades del día a día, de lo que son las necesidades del Estado, y conciliar también con las deudas históricas que el Perú tiene con los bonistas, ¿no? Eso es lo que le puedo suministrar, señorita abogada. Doctora. Gracias, señor presidente. Solo para culminar, la reunión que sostuvieron con el Ministerio de Economía, ¿terminó en solamente esa reunión o fue presentado algún informe por el Ministerio de Economía para que puedan, de todas maneras, guiarse en la resolución que señalan? No. Definitivamente fue una sola reunión institucional que se tuvo de todo el pleno, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos más o menos una fotografía de todo el escenario. Más ya no hubo ningún tipo de reunión, ni ningún tipo de documentación, ni nada. El tribunal tomó referencia y ahí quedó la cosa. Doctora. Muchas gracias, señor presidente, eso es todo. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Finalizada la participación del testigo, la presidencia suspende en breves momentos la sesión para que proceda a abandonar la sala de sesiones, agradeciéndole por su asistencia a la audiencia. Para informar, mientras tanto, a pleno de la subcomisión y a los participantes, se está retirando uno de los denunciantes por problemas de salud. Y asimismo también manifestarle al congresista delegado que el ex magistrado Carlos Mesía Ramírez estuvo presente, pero ya se retiró, ¿no? Así que vamos a seguir con el siguiente testigo.
Señores, de pie para el juramento de ley. Mejor avancemos. Sí. Señor Óscar Díaz Muñoz, ¿jura por Dios y estos santos evangelios decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad? Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria lo premie, sino que ella y Dios se lo demande. Ha sido juramentado. Tomar asiento, por favor. La presidencia concede el uso de la palabra al congresista Javier Velázquez Quesquén, delegado de la denuncia en materia de la audiencia, para que realice las preguntas al testigo. Gracias, presidente. Saludando al doctor Óscar Díaz por su presencia. Ya usted sabe, a través del oficio de la invitación, la razón por la cual se le ha invitado a esta audiencia de la subcomisión tiene que ver con los hechos referidos en torno a la expedición de la resolución 00022 del año 96, una sentencia que posteriormente originó esta llamada resolución de ejecución de una primera que declaró inconstitucional una ley. Lo primero que quiero preguntarle, doctor Óscar Díaz, a propósito de esta de los hechos que formaron esta sentencia, tengo conocimiento de que usted hay un proceso penal en curso. Nos gustaría que le pudiera explicar a la representación nacional cuál es el estado actual de ese proceso con relación a, creo que es por un delito contra la fe pública, por el cual usted viene respondiendo. Testigo. Muchas gracias. Bueno, el proceso es un proceso sumario y está el proceso pendiente de una decisión judicial de primera instancia. Ese es el estado del proceso. Congresista. ¿Y qué condición tiene usted ahí? Testigo. Condición de procesado. Congresista. Por delito contra la fe pública, ¿no? Testigo. Así es. Ahora sí, vamos al hecho mismo de la resolución. Usted tuvo conocimiento como secretario general, porque usted es el que lleva todos los actuados al pleno para cuando se discuten estos temas, si el Ministerio de Economía o el doctor Urbiola le alcanzó a usted para que reemplazara el proyecto original que el doctor Gerardo Eto como proponente de la eventual sentencia estaba responsabilizado. Si usted tenía conocimiento que el Ministerio de Economía o el doctor Urbiola le pidió que reemplazara ese proyecto de resolución. Testigo. Perdón, no tuve conocimiento de eso, mejor dicho, no vi nada de eso. Ni el Ministerio de Economía ni el doctor Urbiola me entregaron ningún proyecto que se discutiera en esa sesión del 16 de julio de 2013. Lo que sí recibí fue una comunicación de el magistrado Eto, ¿no?, que he visto por el informe que hace usted, señor congresista, está indicado, ¿no?, está en autos, en el que me señala que está presentando un nuevo proyecto, que es el proyecto que se discute y vota el día 16 de julio de 2013, conforme el acta que firman los 6 magistrados presentes. En ese momento habían 6, uno había renunciado, los 6 magistrados presentes en el Tribunal Constitucional. Sí. Congresista. Usted como secretario general normal y obligatoriamente participa en los debates de la discusión, del pronunciamiento del Pleno, obviamente para tener en cuenta todos los incidencias y alcances. ¿Es obligatoria su presencia en este tipo de debate? Se me olvidó aclarar, gracias, se me olvidó aclarar que mi cargo era no secretario general, sino secretario relator. Sí. Y al Pleno, a las sesiones de Pleno del Tribunal Constitucional, además de los magistrados, concurre el secretario general, el secretario relator
y el jefe de gabinete de asesores. Bien, perfecto. Quisiera preguntarle si usted recuerda si el 16 de julio del año 2013 el doctor Mejía participó en esa audiencia o específicamente si participó en la discusión y el debate, porque me imagino que han tenido otros puntos que han tratado, pero específicamente en el tema de los bonos agrarios, si estuvo presente o no estuvo presente. Testigo. Tanto estuvo presente el ex magistrado Mejía Ramírez, que consta el acta del 16 de julio de 2013, que él firma, que el magistrado Mejía Ramírez firma, que estuvo presente desde la instalación de la sesión de pleno. Aquí hay una orden del día donde se ve, donde por supuesto está el caso de los bonos agrarios, el expediente 2296 PI, y estuvo hasta el momento en que, como dice aquí el acta, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo la 1 de la tarde. Firma de los 6 magistrados presentes, entre ellos la firma del magistrado Mejía, de principio a fin. Digo esto, doctor Díaz, porque los denunciantes han referido que usted ha dicho en el proceso judicial que la firma del doctor Carlos Mejía era adulterada. ¿Esto es así? Testigo. Es falso, señor congresista. Nunca he dicho que la firma del magistrado Mejía es adulterada. Y no solamente está mi palabra, sino está la del propio magistrado Mejía Ramírez, que él ha dicho que eso que figura ahí en lo que es el voto singular del magistrado Mejía es su firma. Congresista. Usted como secretario general creo que realice este tipo de acciones que ordena el Pleno. El utilizar el líquido corrector, en este caso que para modificar el formato del voto singular del voto singular del doctor Mejía, ¿es un acto normal del trabajo que hace el tribunal o es un acto irregular o de repente fue una imprudencia que se cometió? Testigo. Es una práctica que yo encontré al entrar a la Secretaría de Relatoría 6 meses antes de estos hechos, ¿no? La práctica que cuando hay una variación en los votos, hay unos magistrados que han firmado un determinado voto, pero hay alguno que retira su firma, entonces hay que adecuar formalmente, ¿no?, esos documentos al estado final en cómo se definió la votación, ¿no? Y bueno, y para probar lo que acabo de decir, he presentado en el proceso judicial, debidamente periciados, 13 resoluciones, ¿no?, donde se advierten estas enmendaduras, estas correcciones con liquid paper, por supuesto, con la finalidad de que reflejen la decisión final adoptada, ¿no? Obviamente no estamos hablando aquí pues que ahí donde decía infundada la demanda, se le aplica el liquid paper al IN para que termine ese voto infundado termine diciendo fundado, ¿no? Eso en ningún caso, ¿no? Y bueno, y aquí están 13 ejemplos, 13 resoluciones, de las cuales 8 de las 13 se dan durante la presidencia del magistrado Mejía Ramírez, ¿no?, y de otros magistrados. Evidentemente yo tenía que buscar dentro del archivo de 20.000 expedientes que tiene el Tribunal Constitucional en la antigua sede del Banco de la Nación, en Javier Prado con la avenida Arequipa, algunos ejemplos, ¿no? Y tenía que buscar ejemplos además de secretarios relatores anteriores a mí, porque evidentemente yo no iba a presentar, iban a decir, oiga, usted entonces es reincidente en lo que se le imputa, ¿no? Evidentemente se trata de secretarios relatores anteriores a mí, donde se ha seguido perfectamente esta práctica habitual de liquid paper, sabido empezando por todos los magistrados, por ser una práctica habitual. Lo importante es que en ningún caso se varía la decisión, ¿no? Se trata de correcciones formales. Ahí donde decía sentencia del Tribunal Constitucional, pasa a ser
voto singular del magistrado tal, si es que ese magistrado perdió la votación. Congresista. Presidente, quisiera a través de usted poderle requerir al doctor Díaz si puede alcanzar a la comisión copia de esas 13 muestras que él ha alcanzado al proceso penal sobre cómo se puede utilizar el liquid paper para encuadrar las decisiones de los magistrados que no alteran en el fondo su pronunciamiento, si la puede entregar a la subcomisión para poder utilizarla al momento de hacer el informe. Testigo, sí, tiene uso la palabra. Gracias. Sí, ahí quiero hacer una aclaración. Lo que presentaré no serán exactamente las fotocopias de esas 13 sentencias, porque si las presento, evidentemente todo va a parecer que está perfectamente claro y sin ninguna enmendadura. Y lo mismo como se aprecian en la página web del Tribunal Constitucional, porque se trata del líquido corrector de color blanco, evidentemente en la fotocopia no se va a advertir a simple vista ningún problema. Si me permite, señor congresista, terminar la idea, ¿no? Y todos tenemos la experiencia de cuando hemos resaltado una fotocopia con rotulador amarillo, al fotocopiar, evidentemente no aparece el rotulador amarillo. Bueno, lo que les voy a presentar es algo mejor todavía. Voy a presentarles las copias y el peritaje que hizo el perito judicial a esas 13 sentencias, donde por supuesto ahí con aumentos, con transparencia, se ve perfectamente las correcciones. Gracias, señor. Congresista. Presidente, como no tenemos el proceso judicial del doctor Díaz en la comisión, quisiera preguntarle si en el proceso se ha hecho una pericia de autenticidad de la firma del doctor Carlos Messía. Testigo. No se ha hecho, que yo sepa, esa pericia de autenticidad porque el magistrado nunca ha negado que esa sea su firma. Congresista. Quisiera preguntarle también si las audiencias donde discuten el pronunciamiento de los miembros del tribunal son grabadas a través de video. Testigo. No son grabadas, señor. ¿Audio? Tampoco. Ya. Presidente, eso era todo. Le agradezco mucho al doctor Díaz por su aporte. A usted le agradezco. Gracias. ¿Los señores abogados desean hacer alguna pregunta? Doctora, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio al testigo, en la audiencia de cargos que ante el 36 juzgado penal, usted reconoció que este documento, la resolución materia, es falsificada. ¿Por qué ahora varía su declaración? Testigo. Es falso, yo no reconocí que la resolución era falsificada. Bueno, doctora. Bueno, señor presidente, lamentablemente no se tiene el expediente penal, pero yo considero de que sería conveniente tener ese expediente penal en razón de evaluar que efectivamente aquí no se viene a tratar de decir que simplemente el órgano máximo del Estado a nivel constitucional pueda venir aquí a decir, como lo señala alegremente el señor secretario relator, que perfectamente es usual y habitual utilizar liquid paper. Le he cortado el uso de la palabra para que no dé adjetivos, y aquí estamos en la sesión, en la parte donde usted hace preguntas. Por favor, doctora, le voy a reanudar la palabra, pero haga las preguntas pertinentes. Gracias, señor presidente. Entonces, me pregunto, ¿cómo es posible que el secretario relator permita que las resoluciones definitivas de un tribunal constitucional salgan con enmendaduras? Y más aún, si estas en forma habitual se utilice el liquid paper, ¿qué seguridad tenemos que no es cambiado después de que termina la audiencia, ya que no tiene audio, no tiene video, ni tenemos la seguridad ni certeza que éstas se puedan variar? Testigo. La seguridad que usted tiene es que lo que se decide y eventualmente por algún tema formal se corrige con el líquido corrector, se publica inmediatamente en la página web. Y también a usted se le notifica copia de esa resolución. Y también la seguridad que usted tiene es que puede acudir al Tribunal Constitucional
y solicitar el expediente donde verá cómo ha terminado su caso, cuál ha sido la decisión final del caso. Doctora. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que ha señalado el señor Óscar Díaz, ha señalado de que al momento de la instalación firmaron los magistrados presentes y que éstas también firmaron nuevamente cuando culminó aparentemente la sesión, que fue a la 1 de la tarde. Sin embargo, quisiera saber cuál es la hora en que se colgó la resolución cuestionada. Testigo. Es habitual en el Tribunal Constitucional que las resoluciones se cuelgan hacia el final de la tarde. Doctora. Teniendo en consideración que la resolución ha sido colgada a las 5 de la tarde del día 16 de julio, el doctor Mejía declaró en el proceso penal que él se había retirado efectivamente a la 1 de la tarde y él desconocía de que se había colgado esta resolución con todas esas enmendaduras que ahora nosotros que conocemos que el Tribunal Constitucional lo utiliza en forma habitual. Entonces, el señor Mesías declara que él no conocía de esas enmendaduras, adulteraciones, no sé cómo llamarle, ya que es tan habitual, que borraron el proyecto de resolución que él tenía conjuntamente con el señor Eto Cruz. Y más aún, si es que el señor nos puede indicar si existe el desistimiento de ese proyecto de resolución formalmente del doctor Eto Cruz. Testigo. Bueno, hay dos preguntas, me parece, ¿no? La primera es que él dice que el magistrado Mejía Ramírez no conocía. Bueno, eso me parece muy extraño, ¿no? Porque en la tarde, seguramente a la hora que usted ha indicado, del 16 de julio se publica la resolución en la página web y eso es de público conocimiento. A través de la presidencia, por favor. Perdone, señor presidente. Al día siguiente, señor presidente, es invitado el magistrado Mejía a un programa de televisión de RPP, entrevistado por los periodistas Mariela Balbi y Armando Canchanya en una entrevista que también está en el expediente de esta sede, y los periodistas le preguntan por la opinión le preguntan al magistrado Mejía su opinión sobre la sentencia. Y el magistrado, y le pregunta a Armando Canchanya, dicen que para que saque el tribunal esta sentencia ha habido presiones. Y Mejía Ramírez responde, y está el audio que ustedes si se puede escuchar aquí inclusive, si es pertinente, señor presidente. El magistrado Mejía responde, no han habido presiones. Para mí, con esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha demostrado que en el Perú las deudas se pagan. Entonces me parece difícil que el magistrado Mejía Ramírez diga luego que desconocía de esta sentencia. Eso es todo, señor. Doctora. Gracias, señor presidente. Por su intermedio al testigo, quisiera que nos informe, en el proceso penal que se le sigue, ¿cuál es la condición del doctor Mejía? Testigo. La condición del doctor Mejía es de agraviado. Doctora. Gracias. Justamente, si es que hubiese estado de acuerdo en absoluto el doctor Mejía, es difícil que podría estar en un proceso penal en una condición totalmente opuesta al del señor Díaz Muñoz, porque el doctor Mejía es el agraviado en el proceso penal. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Justamente eso, quería saber si conocía la condición del doctor Mejía en el proceso penal. Ya me ha comunicado que es el agraviado. Ya no hay comentarios en esta parte. La parte denunciada tiene el uso de la palabra el abogado defensor. Gracias, señor presidente. Perdón. Prenda su micro. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, por su intermedio, para que el señor testigo precise un detalle respecto de la denuncia. ¿Quién fue el denunciante original del proceso en el cual usted está siendo juzgado en este momento ante el 36 Juzgado Penal? Testigo.